Colombianos, atentos porque Álvaro Uribe estaría dándole la espalda a los precandidatos del Centro Democrático. Y es que recordemos que este señor a última hora y a último minuto siempre opta por sacar a un candidato diferente de los que se encuentran. Y es que esto lo dejó saber en un evento. Dejó saber su desacuerdo que tiene con los precandidatos del Centro Democrático y cómo han convertido y transformado su campaña en un homólogo de ataques en contra del presidente Gustavo Petro. Y dice lo siguiente: Uribe ordena a candidatos del Centro Democrático dejar de hablar de Petro. El expresidente pidió centrar la campaña en propuestas y no en ataques. Estos ataques que se han venido presentando por parte de los precandidatos del Centro Democrático en contra del presidente Gustavo Petro y no hacen nada más que hablar de él. Y es que incluso estos precandidatos no han mostrado ni una sola propuesta concreta para las elecciones del 2026. Y es que esto fue lo que les dijo y cómo les llamó las orejas el señor Álvaro Uribe Vélez a estos precandidatos que no presentan nada para las elecciones del 2026. Y dice: durante un evento, Álvaro Uribe le pidió a los precandidatos del Centro Democrático que no tengan más discusiones políticas en las emisoras y que se centren en las soluciones que requiere el país. No sé de cuáles soluciones hablan, pero esto fue lo que dijo el señor Álvaro Uribe. Yo le pido al partido no más discusiones políticas en las emisoras, no más espacios para referirse a Petro en las emisoras. Hablemos de las soluciones que nos está demandando el país, queridos ciudadanos. Yo sufro, porque yo encuentro unos candidatos y unas candidatas versados y preparados y que estudian cuando acuden a los foros que realizamos en las diferentes ciudades de Colombia, pero sufro porque entonces caen en la tentación de hablar de Petro. Pero es que estos precandidatos nunca han optado por dar ninguna propuesta para el país. Solamente han optado por hablar del presidente Gustavo Petro y nada más. No dan nada bueno para unas elecciones del 2026. Traen en la tentación de entrar en las discusiones baladíes de la mecánica política. La vida y la universidad me enseñaron lo que yo he querido transmitir. Esas discusiones generan mucho morbo, generan mucha noticia, pero no fijan credibilidad. Y el señor habla de propuestas y de soluciones, y su partido político duró más de 20 años en el poder y nunca solucionaron nada ni mostraron ninguna propuesta que solucionaran los problemas. Incluso en base a esto, en Blue Radio le preguntaron a la señora Paloma Valencia si es que el señor Álvaro Uribe Vélez contaba con algún precandidato escondido debajo de la manga, alguien diferente a ellos. Pues la señora se puso nerviosa y contestó algo que, pues, la verdad, pues, deja mucho que pensar. Todo esto. Sabe que mucho se habla sobre todo este tema, sobre quién va a ser el ungido del expresidente Álvaro Uribe, y quiero preguntarle, finalmente esta decisión abre la puerta a que el candidato del uribismo no salga de esa lista de 5 precandidatos de la que usted hace parte y que ya están inscritos. ¿Esto es posible que el presidente Álvaro Uribe diga, no le veo mucha fuerza a ninguno de estos 5 precandidatos y me voy por otro lado? No, absolutamente no. Lo que pasa es que aquí hay muchos interesados en decir que son el candidato del presidente Uribe. A mí me gusta mucho eso, porque como yo siempre he sido uribista, me alegra mucho que unos que estuvieron en otros lados ahora sí quieran valorar al presidente Uribe y salir abrazados con él. Me parece magnífico. Me parece que reconocer los errores es muy importante y habla del carácter de las personas, pero la verdad es que el candidato del presidente Uribe, el candidato del Partido Centro Democrático, será un militante y un integrante del Centro Democrático, nadie distinto. Algo muy raro, porque el señor Álvaro Uribe Vélez siempre ha hecho las mismas, sacar un candidato diferente cuando ya falta muy poco para las elecciones del 2026, olvidando los precandidatos que estuvieron con él durante mucho tiempo. Pues recordemos
que ya se había dicho que pues habrían varios candidatos, pues igual manera que iría un solo candidato para las elecciones o para, digamos, la consulta presidencial. Pues el Centro Democrático se pronunció y dijo que podrían haber dos aspirantes para la consulta de presidenciales. Y dice lo siguiente: no sería candidato único. Centro Democrático podría llegar con dos aspirantes a la consulta presidencial. Algo que deja mucho más que decir es que el señor Álvaro Uribe Vélez pueda tener una ficha y una carta escondida para sacarla a última hora. A pocos días de que el partido anuncie su candidatura presidencial, se conoció que podría presentar hasta dos aspirantes en la consulta de marzo, según un acta interna. La decisión final caerá en el expresidente Álvaro Uribe y el director del partido, Gabriel Vallejo. Y es que recordemos que esto lo cambiaron, la fecha de la consulta la cambiaron para el año que entra, que es en el 2026. Y en base a esto, Andrés Guerra también renunció a su precandidatura. Dice lo siguiente: las divisiones internas retrasan la selección del candidato del Centro Democrático para las elecciones de Colombia. El partido opositor Centro Democrático anuncia que pospone hasta febrero la selección de su candidato para las elecciones presidenciales de Colombia 2026, tras confirmarse la renuncia del senador Andrés Guerra. Guerra competía con otros precandidatos para liderar el partido de derecha del expresidente Álvaro Uribe. La decisión ha generado incertidumbre en el Senado del Centro Democrático, organización que había anunciado la designación de su candidato mediante consultas internas antes de finales de noviembre. Sin embargo, ayer se anunció que esta selección se pospondría 3 meses más. Este retraso no es un hecho aislado, refleja tensiones, desacuerdos y disputas más profundas entre los aspirantes, las facciones internas y la decisión del partido del uribismo. Pues más que, digamos, que una división, puede ser más, digamos, una estrategia de parte del señor Álvaro Uribe Vélez. Pues recordemos que en el 2018, cuando el señor Iván Duque no era ni conocido ni era favorito, a última hora el señor Álvaro Uribe Vélez optó por impulsarlo en la campaña política. Colombianos, este video ha llegado a su fin. Nos vemos en la próxima.